¿Y tienen examen ahorita? No, no ha hecho nada en los 2 semestres que estamos con ella. Es que siempre nos promete clases, pero nunca nos las da. Ay, Dios. Que pueden aprender así ustedes como criaturas, o sea, pero ven. Sí escuché lo del sexto semestre, algo así, también. Bueno, para Que si por ahí van. ¿Ah? necesitamos ayuda, profe, somos unas larvas L1. No sé. No sé. Ayúdanos a llegar al E3, profe. Ay, Dios mío, ¿cómo se pueden ayudar? Y lo van a llevar a la guillotina. Lo van a llevar a la guillotina. Miren, mis corazones, ¿cómo sería el tratamiento adecuado? Lo que se suele recomendar es dietilcarbamazine. El primer día 50 miligramos, el segundo día 50 miligramos cada 8 horas y por unos 4 a 16 días. Recuerden que como farmacéutico, futuro farmacéutico, que está en cuarto semestre, afinquen y pongan hincapié patología, fisioanatomía, farmacología, que están en una farmacia y tienen que prenderse eso al pelo. ¿Ven? Cuando es un niño, cuando es un adulto, cuando es una embarazada, todo eso, fijarlo. Y las medidas profilácticas, Higiene personal, eliminación de vectores, evitar la picadura de mosquitos y utilizar repelente. ¿cómo la evitan? ¿Cómo evitan la picadura? A nivel individual se debe usar ropa adecuada, manga larga, corta, guantes, un sombrero con red que puede ser cubra la cara y los hombros. Ojo, 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 no vayan a matar al zancudo así, en la piel. ¿Por qué? Porque llegan y le aplastan el agujón y se lo meten más. Y ahí es donde más se van a infectar. Siempre se debe de sacudir y matar el zancudo en el aire. Sí, incluso sería peor, profesora, porque no le estamos favoreciendo que pueda entrar la dermis con el agujón. Claro, lo estás integrando más. Eso es lo que pasa. Entonces se debe de evitar. Ok, este es abuelo de A. El otro parásito sería la Onchocerca polvis, Sí, ¿cierto? sí, profe. Recuerden que siempre, cuando se llama el nombre del parásito, se llama también la enfermedad. Si es Onchocerca polvis, sería la enfermedad, sería Oncocercosis. eso es correcto. Y el donde habita. En el tejido conjuntivos y subcutáneo. A mí me ataca el ojo. Ustedes ven allí, ven la lombricita a nivel del ojo. Hay videos, pueden esperar con ustedes. Sí, hay muchísimos casos con el con más características. Pues esta enfermedad también es llamada la ceguera del río. Sí, bueno, así mismo la había nombrado Robles en 1919, que también le decía la ceguera de río. La ceguera del río, así también como se llama. El huésped definitivo seguirá siendo el hombre. Bueno, profesor, como tal, sí, o sea, el juez definitivo es el hombre y el intermediario, la mosca negra, que siempre va a ser el intermediario, o mejor dicho, una mosca Similium spp, porque puede ser cualquier especie. Son microfilarias, ¿verdad? Sí, Sí. Modo de infección, modo de infestación.
vía cutánea, al igual que el muchederial. Vía cutánea. ¿Tratamiento será igual? No. Para el tratamiento se utiliza ivermectina, dosis de 150 miligramos por kilogramo por 2 a 3 días. Sí, porque Sí, profesor, para embarazos. o sea, como tal, estos dos son bastante parecidos de cierta manera. Se utiliza la ivermectina, por así decirlo, por el tipo de mecanismo que esta tiene. Porque pasa que como tal, no puede matar, por así decirlo, el parásito, sino que la única manera es reduciendo la fertilidad que este tiene. Entonces es el mecanismo como tal que tiene ivermectina. Pero el uso como tal es bastante prolongado dependiendo de cuántas microfilarias pueda tener la persona. Entonces, o sea, se utiliza la ivermectina porque a largo plazo, incluso hay casos de 4 meses, incluso 6, que como tal la persona como que presenta una reducción bastante grande de la cantidad de gusanos, haciendo que al no ser fértiles no puedan producir más microfilarias. O sea que estos parásitos en este caso se vuelven como inertes, están como adormecidos. Cuando baja el sistema inmunológico se activan, que sucede con todo. Ay, esto se va a apagar. Gracias por elegir Arturo. Y ahora Vuelve a meterse por el mismo link. Sí, por el mismo link. Ah, se quedó pegado ahí. Ok. Ya les hablé de eso, de la propiedad. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Se debe demostrar la presencia de las microfilarias sin vaina en las muestras de piel. Sí. Infecciones intensas, las microfilarias también se pueden estar en la sangre periférica y la orina. Bueno, profesor, el primer examen siempre va a ser la biopsia. Y si ocurrió en unas jornadas parasitológicas humana, sí, humana, donde había la presencia también en animales. Los perritos que estaban en el entorno del agüero de Cumaná, que dormían alrededor, al entorno, allí se tomaron los perritos, se le hizo extracción sanguínea y se observaban entre lámina y laminilla. Es que se observan cuando hacen la extracción y los hematocritos lo llenamos, lo centrifugamos, se separa la sangre y queda el plasma. Y con una lupa ves cómo se está moviendo, cómo se mueven las microfilarias. Cuando rompemos con cuidado el capilar y agregamos la gotica entre lámina y laminilla, lástima que no estamos en el laboratorio ahorita, ¿verdad? Observamos cómo se mueve la larvita, cómo hay movimiento. Las larvas son, realmente el parásito es grande. Las larvas miden aproximadamente 0,27 milímetros. Sí, y a mí sí mismo se observa cuando se hace el estudio de trypanosoma, que por lo general, bueno, me estoy avanzando, no se debe de matar al chico, hay que dejarlo bien, no lo maten, deben un chico y no lo maten, no se debe de matar, porque en la GS vamos a observar el parásito, si el chico está infectado o no. ¿Qué otra cosa? Ya hablamos de forma de infectación y forma de transmisión. Es bastante peligroso porque hay unos que pican, sino que directamente abre la piel, hace un pozo y despeja en él. Sí, por eso que se produce la urticaria. Las heces que van hacia el orificio que él hizo con la deyección, el aguijón, y por allí es que comienza la infección. Profilaxis de este parásito. No hablamos de la acción patógena. Y de la sintomatología. Ah, sí, la sintomatología. Siempre hay una sintomatología muy diferente a la otra, donde siempre hay
a nivel de ocular. A nivel ocular. Únicamente tiene esa sintomatología característica. Sí, sí, solamente eso. ¿Cuál sería la profilaxis? Protegernos de la picadura. Sí, de cierta manera sí. Primero es intentar no hacer actividades cercanas al río. No hacerla cercana. El Loa es igual. También hay la existencia de microfilarios. Y bueno, uno de los tratamientos es que se hace extracción del gusano. Lo agarran con un palito y lo hacen extrayendo. Porque la única manera es no romperlo, porque claro, cuando se está dando y está enrollado a nivel del ojo, por eso que se quiere a nivel quirúrgico. Si no, produce toxicidad. Sí, profesor, porque pasa que como tal ese parásito, si le hacen como que daño, por así decirlo, él mismo libera como un mismo mecanismo que empieza a liberar bastantes sustancias irritantes hacia la persona. Sí, si le produce irritación con acuoso. Aunque dice que como tal, profe, se tiene que hacer como que una especie de examen, de manera de que el médico pueda saber cuántas microfilarias como tal puede tener la persona. Dice que si son mayor como tal de 8000, el médico podría dejar de utilizar la dietilcarbamazina y después pasar simplemente a ese método de extirpación, para luego reducirlo progresivamente. Por eso es que hablamos de carga parasitaria. Sí. En todo vamos a hablar de carga. Y esa es la carga viral. Y esa es la carga parasitaria. ¿Bien? Y toda esa carga es la que va a dar el cuadro al paciente, si mejora o no mejora. Y de qué manera combatirlo. ¿Estamos claros? Sí. ¿Qué otro parásito? Vamos como por ahí, ¿verdad? Porque los otros muchachos me reclamaron porque me extendí la hora con ustedes. Es que cuando uno se enamora de parásitos, uno ni se acuerda, ni recuerda cuánto. Yo dije, ok, para la próxima. Profe, vamos a tener clase, tranquilo. Luego viene a los tremátodos, ¿sí? O vienen los céstodos. ¿Qué viene? Tremátodos o céstodos. Y la Amazonella azordia. Amazonella. No sé si lo pronuncié. Bueno, como tal son las masonelas SPP, que son todas las especies. Ah, ok. Sí. Ah, falta la loa. Sí, que bueno, no lo saltamos muy rapidito. Sí, es que ellas siempre se confunden las filarias una y otra, se van a diferenciar entre una y otra, pero las demás son similitudes. ¿Hay algo en especial en la Amazonella? Sí, de hecho, dependiendo de qué especie estamos hablando, produce una enfermedad distinta. En el caso de la Amazonella persa sería filariasis persa, con la Osardi sería mastilosis y con la Streptococcus sería Streptococcus. Estos son parásitos vivíparos. Acuérdense que la Buchereria es ovovivíparo y la Onchocerca es vivíparo, mientras que la loa es ovovivíparo. La onchocerca no es ovivíparo.
aunque cerca, es vivípara. Ajá. Vivípara. Ella más que todo está a nivel ocular. De allí brincamos a los tremátodos o los secos. A los sectores. A los secos. ¿Ok? Que conseguimos a las taenias. Ellas fíjense que siempre las taenias son secos aplanados, tienen la forma de del ganado y del porcino. Se diferencia en las proglótides, la ramificación. Sí. Profe, que es impresionante como la mayoría de las tenias como tal, o sea, gracias a los proglótides, se pueden quedar como que prácticamente totalmente pegadas y herméticas. Entonces simplemente como que ellas simplemente van esperando, y además que se acomodan al espacio que tienen y van esperando simplemente como que les den la comida y ellos lo van sustrayendo y lo van sustrayendo y así van. Por eso es que le llama solitaria. A veces ustedes han escuchado que un dedo sí come, parece que tuviera una solitaria. Sí, es bastante de hecho, En profe. Estados Unidos se popularizó una clase de tratamiento para adelgazar que era autoinfectarse con una solitaria adentro, con una solitaria adentro. Profe, En Google, sí, en Google, ahí en Discovery Channel hay un programa allí que dice que el que quiere adelgazar con la ingesta de huevecillo de las taenias, y sí, adelgaza, pero no vas a tener animal alimentándose con esto. Eso no es lo tuyo, para alimentándolo, no, sí. Profesora, también que como tal, esos estudios de cierta manera, o sea, cuando tuvieron como tal a nivel histórico de la reseña de, por ejemplo, la Taenia solium y la saginata, fue como que puesto mucho en contra, pues, porque cuando Leucar estaba haciendo como tal el estudio, él infectó a personas a propósito, concretamente gente joven, y él sabía que se iban a morir, pues, porque obviamente no había tratamiento en la época. Y entonces lo que hacía es que esperaba que la gente se muriera y después les revisaba el intestino para poder revisar como tal si había presencia de tenias o no. Y también se repitió el caso con Humber y Hollenbosch, pero la diferencia fue que ellos como que se autoinfectaron a ellos mismos, pues. Ellos sí son grandes, ¿verdad? Bueno, muy moralmente cuestionado. Es que eso es lo que se está aplicando. Hay mucha gente, la población está muy grande, pero lamentablemente los que estamos somos los viejitos. Para no pagar la pensión no rinde. Ahí no está poniendo nada de eso de edad, a cualquier edad. Claro, lo que pasa es que el sistema inmunológico del niño es muy diferente al de adulto. Es muy diferente. Con respecto a las taenias, podemos encontrar una diferencia entre una y otra, que es lo más resaltante, porque es normalmente el golpe definitivo, la diferencia en que la taenia saginata es de ganado vacuno y la taenia solium es del cerdo. Que lo diferenciamos entre el Cisticercus bovis también se diferencia entre los cercos. Los cercos de la solium sí pueden infectar al ser humano, en vez de la saginata, ¿no? Produciendo la tenia saginata únicamente la teniasis. Eso es correcto. Fíjense que el cerdo mira los parásitos que tiene. Hablamos de Trichinella spiralis y ahora estamos hablando de taenia. Del otro parásito.
todo es control sanitario para poder. Otra diferencia entre las taenias, ellos, la taenia salinata carece de rostro y la cabeza es filiforme. No tengo un dibujo por aquí de las taenias. La diferencia también puede ser la longitud, pero ¿Cómo? Ve. la ¿Diferencia? diferencia también puede ser la longitud. Exacto. Pneumonitis, equinococcus, ¿vio? Las ramificaciones, aquí, entre la ramificación y la ramificación, una es mayor que la otra. Correcto. La taenia saginata, siempre las ramificaciones son pocas, mientras que la taenia sodio tiene más ramificación. Y diferencia entre la cabeza, una es piriforme y la otra no es piriforme. Bueno, por ahí no está. Las infectaciones serían igual. Ambas infectarían por vía fecal oral. Oral. Fecal oral. ¿Por qué? Porque este parásito, esa proglótide, es expulsada a través de las heces, pero lo que nosotros vamos a observar cuando observamos entre lámina y laminilla, no es el proglótide, son los huevos. Los huevos son los que vamos a observar, los huevos, no las proglótides, porque ella no me abarca, ella no queda diminuta, ella abarca todo lo que es el envase de eso, y esa no se puede observar microscópicamente, ella se observa macroscópicamente. Por eso es que muchas veces agarramos la cinta adhesiva cuando la pegamos a nivel anal y la observamos en la lámina microscópicamente y observamos las ramificaciones, y ahí es cuando diferenciamos entre las ramificaciones y con la lámina. ¿Qué otra cosa? Ajá. Donde la forma de infectación, en el caso de las taenias saginata, inhiriendo la carne vacuno, por lo general recuerden que siempre la carne de porcino tiene que ser congelada Sí. como mínimo 72 horas para poder matar el parásito. Bueno, Ya pues ya. recuerden que las triquineras, lo que observamos en la boca atrás son las pápulas, a diferencia de las taenias, que están a nivel intestinal. Sí. Menos musulmanes tenían razón. El profesor que me dio a mí parasitología en Mérida, yo en aquel entonces veía laboratorio. No sabemos si ese profesor tenía una cisticercosis, pero no sabíamos si él se infectó en el laboratorio o se infectó afuera por el consumo de la carne mal cocida. Quién sabe en el sitio donde estaba que la comió y no estuvo, no. Pero tú vas a un restaurante y tú pides y el que te lo pone, ahora tú no sabes cómo te lo están colocando. Tú no sabes porque tú no sabes si es la procedencia de ese cochino, de ese cerdo, cómo es, si en verdad vino congelado o no, o porque llegó de un matadero y una vez lo hicieron, por la rapidez.
Es que hay muchas cosas que muchas que no se cumplen. No se cumplen. No sé si es factor monetario, no te puedo decir si es factor monetario de algunos negocios, no sé. Simple negligencia en la mayoría de ocasiones. Sí. Sí, negligencia. Sí. Y también da bastante miedo, pues, por el hecho de que, o sea, que la mayoría de los alimentos de repente casi ninguno cumplirá de repente las normas de saneamiento para que vayan a ser publicados y todo ese tipo de cosas. Yo creo que desde que ustedes estén viendo parásitos, ustedes andan con unas antenas así. Bella, yo no he comido pescado desde que me Sí, fui yo a sí. Santis. Déjate de comer pescado. Se puede comer, pero es que las medidas preventivas, lavarlo bien, agua y vinagre, ver que la lombriz, sacarla, eliminar todo eso que no quede un resto. Ahí están las vitaminas, las proteínas. A veces nos hacemos hasta en uno. Ah, bueno, y a este profesor le atacó fue a nivel cerebral. Acuérdate que el Pfizer ataca a nivel cerebral, la celulosa. Y bueno, hay un tío también que tenía un criadero de cochino allá para las vías de Naricual, por esos lados que siempre hay. Y bueno, también se infectó y le atacó a nivel, pareciera como una enfermedad como del Alzheimer, que se le olvidan las cosas, que ya ataca a nivel cerebral. Pero suele ser común esas infecciones. ¿Ah? Suelen ser comunes esas infecciones cerebrales en la parasitosis. Sí, eso es correcto. Sí. ¿Cuál sería el diagnóstico? La demostración de los huevos de Kenias en las heces. Bueno, sí, la mayoría cree que los diagnósticos siempre van a ser a través de las heces. ¿Las heces o la sangre? Por 3 días distintos. En las S no vamos a observar, como yo le dije anteriormente, la proglotis, no lo vamos a observar, en las S no. Pero sí vamos a encontrar los huevecillos. Y tampoco podemos determinar que estos huevecillos sean una tenia saginaria o una tenia sólida. Solamente colocamos Taenia sp. No podemos decir no que es una taenia sola, pero usted no sabe que es una taenia si tiene los mismos ganchos. Tenemos que diferenciarlo, ¿verdad? En las proglotis. No tenemos las proglotis, que no se ven en las S, porque es en un envase de S, no entran allí, no entran, quedan muy grandes. ¿Cómo lo agarran? Porque tienen que agarrarlo aparte y llevarlo aparte al laboratorio para ver las ramificaciones o la cabeza, porque el tratamiento es muy prolongado. Lo ideal, lo más importante en las taenias es eliminar el parásito de la cabeza de raíz, porque se va eliminando de proglotis en proglotis y el parásito va creciendo, se va alargando. Es otra cosa muy importante. Hay que eliminar de la cabeza, porque él agarra todo el intestino. Lo agarré varias veces, porque pueden medir hasta 8 metros. Sí, estamos hablando de metros. Sí, son bastante grandes. Sí. Y por supuesto que aquí, es importante eso, pues, la eliminación de la cabeza del parásito. Que salió una proglotis, ok, que salgan los demás, pero me interesa en la cabeza. Al eliminar la cabeza, se eliminó el parásito. Siempre y cuando, por eso es que es un tratamiento largo, prolongado.
Hablamos de las hemenoletis. No. Viene El echinococo, ¿no? granuloso. Echinococcus granuloso. Ok. El echinococcus granuloso. ¿En dónde habita? En el intestino delgado. Los quistes se pueden formar en cualquier tejido u órgano, hasta incluso en los huesos. Y también es común verlos en el hígado, pulmón y el sistema nervioso central. Sí, porque este es un parásito del echinococo que habita en los perros. Sí, de hecho, como tal el hábitat principal de ellos siempre va a ser el intestino delgado de los perros y como tal siempre busca como que los animales que son carnívoros. Animales que son carnívoros, sí. Por Y eso- el humano como tal es huésped totalmente accidental. Recuerden el pelaje de los perros. En ese pelaje, allí se van los huevecillos. No tan solamente el pelaje. Cuando el perro hace su necesidad y agarramos la pala y el cepillo, lavas la pala después, lavas el cepillo después, ahí quedan los huevecillos. Y el huevecillo, al distribuirlo en otra área, se van a dispersar. Todos estos, Por eso es que no hay que dejar que las personas dejen a sus perros hacer sus necesidades en lugares públicos, como parques o paseos. y lo hacen, y lo hacen, y lo hacen. Pues tú tienes tu animalito en el patio, tú recogiste, ok, con la pala y el cepillo, lavaste la pala y el cepillo, aparte en las áreas donde él hizo su necesidad, limpias esa parte con cloro. Todas esas medidas preventivas hay que mantenerlas ahí. En el echinococo tenemos de forma accidental el huésped accidental. ¿Quién es? El ser humano ocurre cuando comemos carne de ovinos principalmente, también puede ser, o debido a los perros, por su pelaje o por sus heces. Sí, porque es una cadena. El, 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 el perro se infecta también por las heces, por la orina del ratón, y los porcinos también se infectan a través del excremento del perro, porque todo es un ciclo, todos ellos se infectan y ellos vienen arrastrando ese ciclo. Teniendo en cuenta eso, el ser humano como tal, según la cadena alimenticia y por esta parasitosis, no debería de comer ni carne de cerdo ni carne de oveja, pues, y demás, ¿no? O eso no importaría. Que no deberíamos de comer. Que no deberíamos, o sea, que el ser humano no debería de comer como tal ese tipo de carne, sino únicamente la de vacuno, pues cuyos parásitos afectan como huésped definitivo al ser humano principalmente, ¿no? Claro. Pero ¿cómo controlamos, cómo sabemos que existe? ¿O qué harían ustedes para mantener ese control sanitario? ¿Qué harían? ¿Harían alguna campaña? ¿Llegarían hasta los entes para dar parte publicitaria?
para dar a entender de que debe de existir, es un deber, algo más para que ese control siempre esté allí. Y lo que pasa es que siempre la persona, cuando se ve en aprieto, lo que hace es toma y empieza a aflojar dinero por allí, como para que no le cierren o el negocio, no sé. Es que siempre algo se presta. Y esa es la situación que estamos viviendo. No sé si será en este país, no sé si será en todo, las corrupciones. El deber ser es que un veterinario analice el ganado antes de llevarlo a las carnicerías. Sí, el veterinario debe llevar, pero ese veterinario debe de ser pagado, y ese veterinario, si no es pagado, no va a estar allí. Bueno, profesora, la única manera es que sea totalmente pagado por el Estado, pero aún así es bastante complicado porque, o sea, en Venezuela más que todo, tanto en las áreas vacunas, o sea, y también en los mercados de fruta y todo ese tipo de cosas, yo dudo mucho que la mayoría de esas cosas tengan suficiente saneamiento. Lo correcto sería que por lo menos las autoridades del Ministerio de Salud, pues, saneamiento, esas cosas, estén haciendo jornadas constantemente en los mercados, porque es muy común que de hecho en los mercados como tal, en los mercados municipales, las frutas, si no las lavan, están llenas de parásitos en la mayoría de los casos. Puede tener ascarinoptecoides. Muchas zonas donde también venden carne como tal, también tienen parásitos, y es por lo mismo, por el pobre saneamiento. El problema aquí es que, o sea, si vamos a esperar como que una respuesta tras una campaña de la gente, lo veo como que un poco más complicado. Tiene que ser como una autoridad estatal, como el Estado, para que pueda tener, por ejemplo, un equipo de inspección que vaya visitando las empresas principales, los mataderos, los mercados municipales, y también veterinarios que obviamente tienen que ser pagados por el Estado, porque no creo que vayan por cuenta propia. Hace más o menos como 15, 20 años por allí, yo hacía suplencia en el Ali Romero, y en aquel entonces había un boom, vamos a llamarlo así, un boom de paludismo. Claro, ahorita es con gota gruesa, pero había un boom de paludismo, y yo estoy en mi suplencia y estoy detectando la presencia del parásito, más no hay la determinación, porque hay que llevarlo a salud pública, si era Plasmodium viva o Plasmodium falciparum. En aquel entonces trabajaba allí en el Ali Romero el doctor Amílcar Morales, epidemiólogo, y él llevaba su cuenta y su estadística y se movía para el tratamiento, conseguir la jornada y todo. Solamente porque el doctor dio declaración de que hay la presencia de paludismo en Anzoátegui, él iba preso, lo iban a llevar preso. Y así mismo le pasó al doctor Moropoima, por decir de que hay un boom de la presencia de enfermedades Chagas, porque él trabaja en medicina tropical, también se lo iban a llevar preso. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en esos casos? Cuando hay la presencia para que haya un saneamiento y te limita. Epidemiólogo iba a ir preso, y el doctor Moropoima, que es parasitólogo, y ustedes lo deben de conocer, muy nombrado de la UDO, también se lo van a llevar preso. Solamente se lo dejo ahí. Ahora, dígame, ¿por qué se puede hacer? Está fuerte. Escapar de Venezuela. Entonces, ¿quieres mejorar un estado, quieres mejorar un país? Y están los casos, están palpables, están a la vista. Entonces, no había porque hay que buscar tratamiento. En el caso del paludismo, el tratamiento no te lo venden en la farmacia.
Ah, juro, porque sí tienes que ir a salud pública, malariología, a buscar el tratamiento allá. Ahorita en la actualidad es que se está viendo de esas cosas que ahorita que están implementando los bachaqueros. Dios, revendiendo, no se colocaba en el tratamiento el paciente, no se lo colocaba, se colocaba el tratamiento a punta de monte y el tratamiento que le daban en malariología, en salud pública, lo negociaba. Explícame cómo se hace, esto lo pido uno a diario. A diario. Unas pastillas son unos medicamentos que te lo da salud pública nada más, un control. Pero hay el desvío, fíjense. Llega el paciente, se trata con medicamentos a punta de monte, sí es verdad, que los medicamentos vienen de los montes, ¿ok? Pero para no, y negociaba las pastillas, los medicamentos, vendiéndolos en dólares. Sácalo por ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo No, hacen? profesor, Están pichones, ustedes no han visto nada, ustedes están pichones. Ya yo tengo 32 años ya de graduada, ejerciendo y viendo caso de caso. ¿Ven? Eso uno lo ve día a día. Y no es fácil, no es fácil. ¿Ven? Profe, esa limitación que se tiene con los medicamentos se viene viendo desde ya hace muchos años, desde que se implementó, y de hecho empeoró muchos esos casos con Farmapatria, creo que se llamaba, la farmacia pública que implementó el gobierno. Sí, eso se viene, pero se acentuó más. Claro, más todavía con la desviación de los recursos pues en los hospitales. Aquí en el hospital de mi pueblo directamente mi hermana me contaba que todos los enfermeros se llevaban las gasas, medicamentos, inyecciones, todo, y después se los revendían al paciente en el mismo hospital cuando lo fueran a tratar. ¿Cómo controlas a una enfermera que está sacando de un ente que tú no la estás viendo y luego publica por WhatsApp? Tiene un nombre, eso que le colocan oxígeno, unos aparatitos. Ajá. El Vendiendo, nebulizador. unos aparatos que colocan en la pared. Tiene un nombre, flexómetro, una cosa así. Lo colocan en la pared. ¿El manómetro? Exactamente, para medir la fe. Y después que lo colocas en $70, que lo viene, ¿cuánto te costó a ti si te lo sacaste en un centro de salud? Lo vas a alquilar. Ven que esta mafia no se acaba. Y esto viene de Ñacatales, pero entonces están los valores que se han perdido. Ahí también está el detalle. Se han perdido. Ya no hay vocación. No hay vocación. No hay. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una persona mediocre, que a través de eso te vas a retroalimentar así. Bueno, sí. Entonces, seguimos con el echinococo, porque nos vamos a poner. ¿Cómo diagnosticamos el echinococo granuloso? Por la presencia de los huevos. En los seres humanos se diagnostica por bases clínicas, o sea, más que todo por asociación, pues. Si el paciente estuvo en zonas ganaderas, trabajando con ovejas, con perros posiblemente infectados, se hace por esa relación, la del diagnóstico. Exacto. También es importante la tomografía. Bueno, profesor, había leído que como tal, o sea, se podía utilizar la ecografía como una técnica principal y luego se complementaba con la tomografía. Uh-huh. Incluso con También. ultrasonido leí también.
Sí, porque un examen hematológico, ok, te va a decir los valores de los blancos, que hay una infección, que hay una inflamación, ok, te van a... Y en la serie blanca, pues te va a decir que están aumentados los eosinófilos. Eso no determina nada. Exacto. Todos los parásitos te van a decir la presencia de eosinófilos allí, pero no te está determinando de una vez qué tipo de parásito es el que está afectando, porque siempre hay algo específico que lo diferencia entre uno y otro. ¿Cómo sería la ingesta de este parásito? Sería la ingesta de los huevos. Aunque también se pueden encontrar no solo en la carne, sino también en el suelo y los vegetales. Tiene varios reservorios este parásito. Sí, también que son otras, aparte del suelo, el agua contaminada también es otra. Claro, porque el perro hace su defecación a la orilla muchas veces del río y también el ganado está tomando agua de la orilla del río, bien sea el ovejo, y ahí hay la infección a través de los huevecillos. Todo es una cadena. ¿Cuál sería la profilaxis adecuada? El control higiénico sanitario de los animales, alimentos y agua, evitar contacto con animales salvajes, así como evitar que animales salvajes entren a zonas de trabajo y evitar que los animales domésticos coman carne cruda o de animales salvajes, así como los ratones o cucarachas. Exacto. ¿Cuál es el otro parásito de los cuales Hemenolepis? Sí, el nana y de último el diminuto. Ok. Dice que se lo conozca a veces Hemenolepis sp, también son similares, las Hemenolepis. Pero siempre se diferencian entre uno y otro. Bueno, principalmente la morfología, porque la Hemenolepis nana, como su nombre indica, es muy enana en comparación con la otra. Mide de 2,5 a 4 centímetros y la diminuta mide de 20 a 60 centímetros. Y que por lo general la nana es a través de la ingesta del agua y de las verduras. A diferencia de la diminuta, que es a través de un artrópodo, como los gorgojos, cuando los consiguen en los granos, en el arroz, en la harina de trigo, en la harina pan, consiguen esos gorgojos. Y hay alguno de ellos que está infectado. El hecho de la ingesta de esos gorgojos es que nos infectamos con la diminuta. Bueno, sí, pero también que como tal que la nana específicamente sus medios de transmisión pueden ser a través de las ratas o los insectos que han contaminado alimentos y las otras las que son con los artrópodos. Y también, bueno, el tamaño morfológico que tiene. Además que la diminuta no es humana. Es que es una cadena. Si no nos gustan los gatos, te invaden las ratas, o bien sea por el jardín o el patio de tu casa, o por en los apartamentos, por donde botan la basura. ¿Cómo se llama? Allí mismo, cuando sales del apartamento a botar la basura. Eso tiene como un depósito, algo así. Los bajantes. Exactamente, los bajantes. ¿Sí? Y si tienes el gato te elimina la rata. Pero también tienes que tener control sanitario del gato para poder controlar. Todo debe de ser un control. Porque por donde miremos siempre nos estamos infectando. Ese es igualito que acudes a un local, a un restaurante o algo chino.
igualito, te llevas las latas de atún, de sardina, cualquier tipo de lata, pero llegas a tu casa y las lavas. No, y por ahí pasó cuando la rata pasa y hace orina, y tienes que limpiar, porque en esa orina ahí quedan parásitos, bacterias, igual que en las heces de las ratas cuando pasan por allí. Y entonces, ¿qué pasa? Nos infectamos y tenemos leptospirosis. Por donde te metas siempre nos cortan la cabeza, pero tenemos que tener el saneamiento. Entonces, con respecto a la himenoletis diminuta, es a través de la ingesta del artrópodo. Cuando están en el gorgojo, están las larvas. Bien sea en los granos, en el arroz, en la harina de trigo, hasta en la misma perrarina. Ustedes cuando han comprado perrarina no se han dado cuenta que tienen gorgojo. Sí, esos gorgojos siempre están presentes en todos esos productos. Sí, porque ellos se replican, hay una multiplicación. Y fíjense que con la himenoletis la enana debe de existir una autocuración, hirviendo el agua, lavando bien las verduras, el higiene en las manos. En todos los lados debe haber higiene en las manos. Yo les digo una cosa, yo por lo menos en higiene en las manos prefiero agua y jabón o alcohol que el gel antibacterial, porque como el gel antibacterial es muy, lo dice la palabra, un gel, ese gel es gomoso, y para mí tú pegas la mano y va eso por todos lados. Y es que en general, hasta la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que, por lo menos, en el caso actual del coronavirus, que el gel antibacterial es menos eficaz que el agua y jabón, ya que muchas personas habían sustituido casi por completo lavarse las manos por geles antibacteriales y similares, pues. Sí, además de que la FDA también mandó una alerta en su página oficial donde tenían que evitar algunos que estaban hechos a base de robles y madera. Bueno, imagínate. Y terminamos con la himenoletis. Bueno, mis corazones, tengo clases que no van a guindarme la cabeza, me la van a volar los muchachos del C. La semana que viene, una evaluación sencilla, corta. En la mañana, porque me imagino que ustedes en la tarde tienen clase. Bueno, Sí, tenemos clases. sí. ¿Vio? Con el profesor Roderick. No. Hendrik ¿Cómo? Urbina. Sí, ajá, con él. Y a veces yo le pedía permiso para que ustedes estuvieran en el examen solamente porque fuera en la tarde. Pero ni modo, tiene que ser en la mañana, que ustedes tengan su evaluación y una evaluación corta, sencilla. ¿Será de todos los parásitos vistos hasta ahora? Sí, no hay uno específico. Selección ¿Cuánto 5. de ese examen? ¿Cuántos son ustedes? Sí. 40 y algo. Bueno, en parasitología somos 50. ¿Cómo? En parasitología somos 50. Bueno, ahí veo. ¿Ok? Una evaluación corta. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante, en la mañana. Yo Se me cuida. Sí, obviamente, cuidado con la carne de cochino. No, profe, cuídese. Chao, mi amor. Profe, Buen fin de gracias por la semana. clase. Igual. Chévere. Chao. Chao. El examen. Ujú.